Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los... Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos amigos a su programa Echando en las Redes. Soy Jessica Velázquez y tengo el gusto de presentarles este tema. No tengan miedo, así es que los dejo en la buena compañía del Padre Robertson Rodríguez en el segmento El Rostro de la Palabra. Amigos, que Dios les bendiga. Les saluda el Padre Robertson Rodríguez en otro programa más de su programa Echando las Redes. En una nueva semana que Dios nos concede de dichosa existencia a través de su canal arquidiocesano. Y justo estamos en el rostro de la palabra, meditando el tema No tengan miedo. Así es, no hay que tener miedo. Y por eso tomamos el texto de Jeremías, capítulo 1, versículos del 8 al 10. ¿Y qué nos dice el profeta? No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo del Señor. Entonces alargó el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Muy bien, ¿y qué podemos hablar al respecto de lo que la palabra de Dios nos dice hoy? El mismo Señor nos dice, no tengan miedo. Así es, Jesús mismo nos invita a no temer. El Señor mismo nos invita a no tener miedo. El Señor en Jeremías. Y Jesús más adelante también nos invita a no tener miedo. Y justamente el miedo, ¿qué podemos decir del miedo? El miedo viene a ser como aquel momento de tiniebla, de oscuridad en mi vida, como aquel momento de pensar, de pesadez, como aquel momento de incertidumbre, de duda. El miedo va a generar precisamente eso en tu vida, inseguridad. Y la pregunta es, ¿tú estás siendo un hombre seguro o inseguro? ¿Una mujer segura de sí misma o insegura? ¿Un hombre seguro de su fe o inseguro? ¿Cómo estás siendo? ¿Estás siendo un joven seguro de lo que vives o inseguro? ¿Seguro de lo que te han propuesto otros o inseguro? ¿Cómo estás siendo? ¿Estás siendo seguro al estudiar o inseguro? ¿Estás siendo seguro al ir a servir a tu parroquia o tienes cierta inseguridad? Hoy la palabra nos invita a no tener miedo, a vencer todo tipo de temores, de dudas, de incertidumbres y de inseguridades en nuestras vidas. Y claro, inseguridades no solo en el tema personal con nosotros mismos, sino inseguridades sobre todo en el tema de la fe. Muchas veces no confiamos en Dios y por eso le tenemos miedo al mal. Le tenemos tanto miedo al pecado. Claro, hay que tenerle miedo a no caer en el pecado, por supuesto, ¿verdad? Pero muchas veces tememos más al mal que a Dios. Y por eso recuerda, uno de los 6 dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Pero el temor de Dios no significa, ay, voy a temblar porque el Señor está aquí y me va a castigar. Error.
El temor de Dios se traduce en amor a Dios. En cambio, el temor al mal sí significa, mientras puedas, mejor huye. Si no puedes contra el mal, sal corriendo, de tal manera que venzas de esa forma. Y por eso te invito para que no temas, no le temas a la oscuridad. Ahí está contigo el Señor si eres consciente de Él. No le temas a tus enemigos. El Señor va a ser tu escudo y tu refugio si tú estás consciente de Él. Yo te libraré, dice el Señor. Salmo 91. Nadie tocará tu pie, porque yo mandaré a mis ángeles. ¿Sí? No podrá tocarte espada ni peste, porque yo estoy contigo. Y por eso aprende a creer y a confiar en la misericordia de Dios. Y ¿sabes algo? El temor muchas veces viene y nos puede vencer porque nos pone ideas en la mente y en el corazón derrotistas. Ideas de las cuales podemos decir ya fuimos vencidos. Ideas que nos llevan a humillarnos delante del mal. Ideas que no son gratas. Por ejemplo, en torno al tema del famoso coronavirus, el miedo puede llenar el corazón del hombre o de la mujer. El miedo puede llenar el corazón y decir, no puedo, no voy a salir de esto, me voy a contagiar. Y si se contagia mi familia, y si vienen muchas personas alrededor, y si ya no puedo volver a trabajar, y tantas otras cosas que pasan por mi mente a causa del miedo. Por eso debemos aprender a vencerlo. Hoy, justamente, la palabra nos enseña eso. Nos enseña a través del profeta Jeremías, capítulo 1:8, a vencer el temor. Yo estoy contigo, no les tengas miedo. Así dice el Señor. ¿Y a quién no hay que tenerle miedo? No hay que tenerle miedo a los enemigos del hombre. Y no nos estamos refiriendo solamente a aquellas personas que me caen mal, que me critican, no, sino al enemigo principal del hombre, que es Satanás. Hay personas que no creen que Satanás existe, incluso algunos colegas míos, lastimosamente, que dicen, no, el mal son puros inventos, o tratan de acortar o de tapar las cosas con respecto al mal. Cuidado, hay que tener temor al mal y huir del pecado. Y de esa manera Dios te abrazará en su amor. Por eso te invito para que no temas. Y desde la palabra de Dios, tú confíes, ¿sí? Tú creas, tú abraces a Dios y tengas plenamente puesto tu corazón y tu vida en sus santas y venerables manos. Amigos, que el Señor les bendiga. Continuamos pues con este programa. Algo que me llama poderosamente la atención es la frase que dice San Juan Pablo II a todos los jóvenes cuando los reúne en la Jornada Mundial por la Juventud. Así es. Y justo desde el año 1984 hasta el día de hoy se siguen haciendo las Jornadas Mundiales por la Juventud año tras año. Y algo que decía a los jóvenes el Papa: jóvenes, no tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Así es. No tengan miedo de Jesús, no tengan miedo de Jesús sufriente, no tengan miedo de Jesús resucitado, no tengan miedo de aquel que transforma sus vidas. Pues aunque nos toque cargar la cruz como a Jesús, jamás estaremos solos. Él nos va a ayudar y nos va a acompañar, como se dejó ayudar por Simón de Cirene. Pero también el Señor nos va a proveer, siempre nos va a dar lo necesario para estar con Él. Recuerda que el texto, el que quiera venir, San Mateo 6, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Y por eso el miedo tiene que ver con muchas veces sacar a Jesús de mi vida. Muchas personas temen porque han sacado al Señor de sus vidas, porque se sienten solas, porque caen en un abismo profundo, en una soledad impresionante, porque impera en ellos no solamente la tristeza y la melancolía, sino también la depresión. Y si tú estás con estos síntomas, es porque no has abrazado con un sincero corazón al Señor. El Señor te invita a no tener miedo, a confiar en Él. Y por eso es que la palabra siempre es un camino, un proceso que nos va llevando hasta la presencia de Jesús. ¿Y qué tipos de miedos existen en la vida? Porque el Señor nos dice en el título del tema hoy, no tengas miedo. Bueno, yo te lanzo la pregunta. Para ti, ¿cuáles son tus temores? Tú que eres padre o madre de familia, ¿cuáles son tus miedos? Tú que eres un joven, ¿qué miedo tienes? Tú que eres un niño, ¿también qué miedo tienes? Tú que eres un sacerdote religioso o religiosa, ¿cuáles son tus miedos? Como yo tengo mis propios miedos, seguramente los tuyos. Hay personas que tienen miedo a la soledad.
Sí, a que los abandonen, a que la persona amada se vaya, a quedarse completamente solas. Hay personas que tienen miedo a la soledad. Hay personas que temen a la tristeza, al estar completamente tristes porque saben que entran en depresión, porque saben que hay personas que no los quieren o que se alejan o que van a quedarse solas. Hay personas que tienen miedo a perderlo todo. Hay personas que tienen miedo a perderlo todo y por eso le están dando constantemente cosas y cosas a su familia o a sus hijos y crecen malcriados sin darse cuenta que eso no era lo correcto, por abrazar al temor y no por abrazar al Señor. ¿Cuáles son tus miedos? Hay jóvenes que tienen miedo, y esto es positivo, diría yo, que tienen miedo a caer en el pecado, a caer en la mentira, en la soberbia, en la desobediencia. Hay jóvenes que tienen miedo a caer en la pornografía, en la fornicación. Hay personas que tienen miedo de caer en el adulterio también. Por eso digo, hasta cierto punto va a ser bueno. Pero por eso debes de abrazar al Señor y confiar en Él para no temer. Hay personas que tienen miedo a perder a sus papás. Hay personas que tienen miedo a que los desprecien, que tienen miedo al qué dirán. Ay, ¿qué van a decir? Mejor no actúo por miedo al otro. No actúes de esa manera. El primero que tiene que sanar tus miedos es Jesús. Démonos cuenta cómo los discípulos, después de la resurrección, en el primer día de la semana, domingo, cuando nos reunimos los cristianos para celebrar la Santa Misa, se reunían en torno a la mesa, a puertas cerradas, por miedo a la persecución. Y muchos tenemos miedo también a ser perseguidos, criticados. No tengas miedo, el Señor va a estar contigo, todo lo haces por Él. ¿Y qué pasa? Jesús entra y les dice, no tengan miedo, paz a ustedes. ¡Ah, qué hermoso! El Señor nos da la paz. El Señor calma nuestros temores. El Señor nos va a abrazar. El Señor y su cruz nos van a dar lo que más necesitamos para dejar atrás todo tipo de temores que tengamos en las vidas. Seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, siempre vamos a temer algo. Incluso vamos a temer a la muerte. No tengas miedo, Jesús ya la venció. Así que ánimo, continuemos en esta sintonía de su programa Echando las Redes. Bienvenidos a su espacio de Brújula, en donde queremos acercarnos a la palabra de Dios, pero también acercarnos especialmente a la vida de todos los santos y santas de nuestra iglesia, para que nos guíen en este mar de la palabra, para que nos guíen con su ejemplo hacia Jesús. Y ahora pues no hablaremos de un santo en específico, sino especialmente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué momento? En el Domingo de Ramos. ¿Y de dónde surge el Domingo de Ramos? Déjame decirte que en el texto de San Lucas, capítulo 19, versículo 28, nos manifiesta y se nos muestra cómo Jesús manda a sus discípulos a una casa. Vayan a la casa de fulano, agarren el borrico que está ahí, lo desatan y me lo traen. Y entonces, justamente lo que hicieron, cuando iba entrando a Jerusalén en el Domingo de Ramos, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues va entrando y todo el pueblo lo recibe como un rey, porque lo ven como un profeta, como un Mesías. ¡Hurra! ¡Viva! ¡Gloria al Rey de los judíos! Y lo querían proclamar rey. ¿Qué hacían? Se quitaban sus mantos, los ponían en el suelo, agarraban justamente las ramas de los árboles de olivo en aquel tiempo y hacían los famosos ramos, como lo hacemos también nosotros. Y los colocaban como en manera de alfombra, como en Semana Santa, aquí en Guatemala y en la Antigua. ¿Y qué hacían? Alababan el nombre del Señor. El Domingo de Ramos para todo cristiano debe de ser un momento de encontrarnos con Jesús. Muchas veces nosotros mismos en la iglesia lo alabamos y somos nosotros mismos los que le azotamos y los que gritamos crucifícale con nuestros propios pecados, con nuestra manera de obrar mal. Y por eso hoy les invito para que el Domingo de Ramos sea un momento de acercarse, de preparar el corazón, de ver en el ramo la expresión de aquel amor de Jesús que entra a Jerusalén y que quiere entrar también a mi vida. Sí, tiéndele una alfombra de ramos a Jesús, pero que esos ramos vayan revestidos de amor, de comprensión, de caridad, de perdón y de todo aquello que venga del amor y de la misericordia de Dios. Algo importante que quiero comentarte. ¿Sabías que en un Domingo de Ramos en el año de 1984 el Papa San Juan Pablo II instituía las primeras Jornadas Mundiales de la Juventud? Así es, reunió de manera diocesana a todos los jóvenes y posteriormente empezó a elaborar las Jornadas Mundiales de la Juventud. Así que les dejo con esto.